¿Qué tal amigos del Purgatorio Digital? Bienvenidos a esta una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Continuamos con nuestra edición electoral. Ahora es el turno del licenciado Jimmy Jairala Balaza. Él es candidato a la alcaldía de Guayaquil por su agrupación política Centro Democrático en alianza con el Partido Socialista, Lista 17. ¿Cómo le va, Jimmy? Bienvenido al Purgatorio Digital. Me parece que en esta tercera postulación es inevitable acordarse de los expresidentes Borja y Bucaram y ahora el mismo primer mandatario Guillermo Lasso. ¿Usted cree que sería el mismo efecto en el caso de Jimmy Jairala a la alcaldía? Porque usted tiene dos postulaciones previas. La primera por el PRE, cuando dejó más de 30 años del periodismo, y después por una lista que en su momento auspició su candidatura en el año 2009, me parece que era la lista uno también, ¿no? Sí, efectivamente, Sí, efectivamente, y es el mismo casillero que tienen ahora en Centro Democrático. exacto. Sí, bueno, yo no creo mucho en cábalas, ¿no? Pero bueno, dicen que la tercera es la vencida y esta vez están dadas condiciones diferentes. Quiero resumirle rápidamente, Jorge, que en el 2004, cuando fui candidato, mi contendor fue Nebot, fue mi debut, alcancé el 30% de la votación en Guayaquil, sin haber cuidado ni un solo voto, ni siquiera tuve control electoral, no tenía yo mayor experiencia en política, y me sirvió para catapultarme a una, al Congreso. Llegué al Congreso, estuve los meses que nos permitió la constituyente, que fueron 9, y luego de eso ya pues la prefectura, la primera prefectura, por la lista número 1, que en ese momento era la del señor Maruri, recordemos, tuvo vida corta, y a los 5 años se presentó la oportunidad de la reelección en alianza con, en ese momento se llamaba Alianza País. Luego de eso hice un nuevo intento después de esa reelección no fue con Cintia Viteri, fue contra Nebot, porque yo fui contendor de un ciudadano que había estado 20 años, no sé cuántos años en la administración y años anteriores también León Febres Cordero. Entonces, ahora el escenario cambia, porque mi contrincante es Cintia Viteri. Entonces, estoy enfrentando a una administración que tiene muchos cuestionamientos, de muy poca recordación, si nos ponemos a hacer un balance de alguna obra icónica o cosas por el estilo, y algunas otras cosas que seguramente hablaremos a lo largo del programa. Bien, hecha la síntesis de esta cronología de las distintas postulaciones, cierto es, los candidatos eran otros y hoy por hoy esta postulación, aun cuando es con Cintia Viteri por segunda ocasión, porque en el 19 sí se enfrentó contra ella, usted afirma que los tiempos son distintos y las circunstancias también son otras. Vamos con su propuesta central. Usted afirma que un tren eléctrico aerosuspendido podría ser la solución para el denso tráfico que enfrenta Guayaquil. ¿Cuál es el mecanismo para su operación a través de las alianzas público-privadas? ¿Una concesión a cuánto tiempo? ¿Su costo cuál sería? Porque ese es un tema principal. Claro. Y es un tema que ha sido cuestionado con unas matemáticas truchas que le llamo yo por la señora alcaldesa, que dice que va a costar $2.50 la ida y $2.50 el regreso, pero eso es producto del desconocimiento de cómo se maneja una alianza o cómo se maneja una concesión, en lo cual yo tengo la experiencia que me ha dejado el haber administrado durante 10 años la concesión vial del Guayas. Por una obra como el tren elevado, por el tren eléctrico, hay varias empresas que tienen el expertise y en este momento, de hecho, están trabajando en América Latina, como la BYD de China, Acciona de España, CCR de Brasil, Ferrovías de Argentina, Hitachi y Mitsubishi de Japón, OAS de Brasil, Deutsche Bank de Alemania y Keolis de Francia. Es decir, tecnología sobra e interés sobra. E interés sobra. Es más, contrario a lo que afirma también la alcaldesa cuando trata de desbaratar nuestro proyecto, debo decirle que no es un proyecto, como lo ha dicho, antiguo, una tecnología antigua, todo lo contrario. En este momento están en construcción líneas nuevas en Sao Paulo, en Salvador de Bahía, en Panamá, en Monterrey,
en Santiago de los Caballeros de República Dominicana, es el medio de movilización más moderno en este momento. Además, amigable con el ambiente porque no contamina. Es eléctrico. Es más seguro porque usted es más probable que lo asalten en la metrovía que en un tren eléctrico. Dinamiza la economía porque crean innumerables fuentes de trabajo y descongestiona el tráfico porque puede ser parte de lo que yo llamo transporte público integral con una nueva metrovía, una metrovía climatizada que no emane gases tóxicos, una metrovía nueva que perfectamente se puede conectar con las rutas del tren elevado. Es, desde mi punto de vista, la solución para Guayaquil. El costo de operación es más o menos $1. $1 costaría el pasaje, más o menos. Y considero que el municipio tiene que, como en todas partes del mundo, subsidiarlo. No cuesta $5. $1 es más o menos lo que dicen nuestros estudios. ¿Sabe por qué, Jorge? Porque tenemos los estudios. La alcaldesa habla sobre la base de algún asesor mal informado. Eso cuesta $1 y costará menos con un subsidio que debemos nosotros poner en práctica. ¿A cambio de qué? Una concesión a 30 años plazo por lo menos. A ver, pero $1 sigue siendo más que 30 centavos, cuyo costo es el actual de un bus de transporte urbano. En su momento también se hacían cuestionamientos en torno al costo de la aerovía, porque era cerca de 75 centavos y que no ejercía las funciones de transportación básica. Siempre se dijo en su momento, según Jaime Nebot, que era un mecanismo alternativo de transporte. Entonces, si este tren eléctrico elevado va a costar al menos $1, No, no, usted yo no he habla dicho que va a de... costar $1, Jorge. Yo he dicho que eso es lo que en papeles cuesta, pero debe analizar, debe estudiar el municipio un subsidio. Y Y además ese hay una subsidio diferencia. implicaría que vaya a cuánto entonces, Jimmy. Jorge, es que también hay una diferencia fundamental. La aerovía, que es un fracaso, porque en este caso el municipio pone 0 centavos, cero, porque todo el riesgo de la inversión es de la empresa privada. La aerovía le costó al municipio $140 millones y los 20 que pusieron el consorcio francés o de no sé dónde quieren ahora que se los devuelva. Y el pasaje desde Durán hasta la Casa de la Cultura vale 70 centavos. Aquí estamos hablando de que un pasaje que va a ser subsidiado, por ejemplo, en la primera línea, que arrancaría desde la Domingo Comín, recorriendo todo el sector de Montesení hasta llegar al terminal terrestre, va a costar lo que determinen nuestros estudios, lo que permita la economía del municipio subsidiar. Ese tramo que hoy lo hacen ciudadanos pobres, porque hasta allá no llega el transporte urbano, pagando 2 o 3 buses, va a hacerlo en un solo vehículo que se llama tren elevado, tren eléctrico, como quiera usted llamarle. Pero bueno, si este primer tramo va a llegar hasta Monte Sinaí, un vasto sector popular del noroeste de Guayaquil, me imagino que, amén de los estudios que ustedes hagan de factibilidad para el cobro, debería de ser lo más popular posible. De lo contrario, tendríamos un fenómeno similar. No, no, no puede usted comparar, perdóneme, la aerovía con el tren elevado, que es un éxito en todas partes del mundo. En ninguna parte los trenes elevados han sido un fracaso económico, porque son un medio rápido, un medio seguro, y recorren además largas distancias, tienen paradas cada kilómetro 200 metros, cada kilómetro y medio. En cada parada hay una pequeña plaza donde hay negocios, emprendimientos, etcétera. Es comercialmente bueno, por eso es que hay interés. Hay 3 firmas, que no puedo decir sus nombres, internacionales, que ya con el solo hecho de escuchar que hay un candidato que tiene el propósito firme de mejorar la movilidad en Guayaquil, ya han demostrado su interés. ¿En qué forma? Vía concesión. No hay otra porque el municipio naturalmente no podría hacer una inversión tan grande. Y en los planos, en los proyectos de este tren eléctrico, Jimmy, ¿cuánto tiempo tomaría la construcción de De esta la obra? primera Que línea. sin duda es una obra de gran envergadura, pero ¿cuál sería el tiempo mínimo Sí. de ejecución?
A ver, la primera línea podría estar recuerde usted que hay que abrir primero los estudios, actualizarlos, los tenemos, pero hay que actualizarlos. Luego viene el proceso el llamamiento, el llamado a licitación internacional. Luego la adjudicación y se inicia la construcción. Calculamos que 2 años y medio más o menos estaría terminada la primera línea. La primera línea, que son aproximadamente 18 o 20 kilómetros. Pero Lo interesante es, eso es la mitad de un periodo, pues, en la alcaldía, Jimmy Jairala. bueno, pero me falta todavía completarle la idea, porque lo ideal y lo que vamos a tratar cuando lleguemos a la alcaldía es conversar con los alcaldes de San Borondón, de Daule, de Durán, para integrar el tren eléctrico elevado de Guayaquil a esas plazas. Puesto que ahora a mí no me gusta llamarla Gran Guayaquil. Para mí Guayaquil es Guayaquil, Daule es Daule, Durán es Durán y San Borondón es San Borondón. Pero podemos hacer un proyecto, otro proyecto conjunto, porque mi prioridad es la línea para Guayaquil, porque yo voy a ser alcalde de Guayaquil. Estamos con el licenciado Jimmy Jairala, él es candidato a la alcaldía de Guayaquil por tercera ocasión, esta vez en alianza con su agrupación política Centro Democrático, lista 1, y el Partido Socialista, lista 17. En el ámbito de la economía, específicamente en el comercio autónomo, ¿cuáles son los planteamientos? Porque, si bien es cierto, hay una cadena de mercados municipales, no todos han querido ir a vender sus productos, Jimmy, porque en su momento, en los 19 años de gestión de Jaime Nebot, lo que se argumentaba era que allí estaba la infraestructura, pero no todos querían ir. Por su parte, los comerciantes afirmaban que allí no vendían nada. ¿En qué quedamos entonces? A ver, para empezar hay que terminar con la cadena de corrupción que hay en los mercados. Para nadie es un secreto que los puestos tienen precio, que hay mercados más valorados que otros y que hay funcionarios municipales que durante todos estos años se han prestado para eso. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar la corrupción. Es el primer paso. El segundo paso es, yo estoy seguro que el municipio, más allá de mandar a su director de mercados, que creo que es el mismo director de la Corporación de Seguridad Ciudadana, no ha dialogado nunca con los comerciantes, no los ha sentado a conversar. No es dialogar, sentar en una supuesta asamblea a los comerciantes y decirles, ustedes escuchan y yo hablo. Hay que dialogar, a ver cómo se puede solucionar el problema, que hay un canal, hay una vía. Nosotros vamos a darle las facilidades de trabajo a los autónomos, organizándoles ferias, por ejemplo, los fines de semana, censándolos, capacitándolos, identificándolos con un documento y buscando con ellos nuevos corredores comerciales, de modo que no haya esa competencia que de alguna manera desestimula a quienes quieren ocupar puestos en los mercados. Pero de nuevo, hay que recordar y reconocer, me pueden desmentir si quieren los vendedores de los mercados. Los puestos tienen un precio y eso no puede seguir. Eso tiene que terminarse y se termina conmigo. Antes de ir al primer corte comercial, Jimmy Jairala, también quería tocar otro tema de acuerdo a los planteamientos que ustedes han hecho y tiene que ver con seguridad. Podemos hacer una previa, vamos a la pausa y luego profundizamos ese tema. La Policía Metropolitana, ustedes han propuesto que se convierta en una especie de cuerpo de policías comunitarios, ¿no? Ya sabemos lo que pasa con la Policía Nacional. Comunitaria, así es. Ya sabemos lo que pasa con la Policía Nacional, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre lo que hoy existe, el contingente municipal para distintas acciones policiales en conjunto versus la propuesta de ustedes? Bueno, el problema es que el municipio primero tiene que optimizar la ayuda que presta a la Policía Nacional. Nos han dicho que 350 millones de dólares es lo que se ha aportado a la Policía Nacional. Y me pregunto si la gente siente que ha bajado o no el índice de la delincuencia en Guayaquil. Yo le digo que no, el índice de la violencia no ha bajado. Consecuentemente, hay que optimizar el uso de los recursos. Y luego tenemos que hablar de una policía comunitaria que tiene que estar integrada por la Policía Nacional, por la Policía Metropolitana y también por el tejido social, por los dirigentes del barrio, que tienen que ser parte de la protección del área en la que viven.
¿Qué es lo que ocurre hoy día? Por ejemplo, los parques en los barrios, todos están descuidados. ¿Y qué es lo que pasa? Están ocupados en este momento por microtraficantes y ocupados por vendedores, perdón, y por consumidores de drogas. Consecuentemente, hay que recuperar los espacios públicos y esos se recuperan llevando alegría, dándole vida a los parques. Y darle vida significa llevar arte, llevar cultura, llevar bailoterapia, etcétera, actividades que unan a las familias. De eso podemos hablar si quiere después de la pausa. Así es, tiempo de una pausa comercial. Esto es el Purgatorio Digital. Vamos de inmediato con los auspiciantes y luego vamos a profundizar en el tema de seguridad que tanto demanda la ciudadanía, no solo en el caso de Guayaquil, a nivel nacional. Pausa y volvemos. Viviremos la fiesta del arroz, porque la semilla llegará a tiempo, que en el campo honramos la palabra. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Porque digamos uno que a veces no tiene los recursos, cómo comprarlas, ya entre ellos a uno agradeciéndole a la prefecta que nos va a apoyar. Se trata de los más pequeños, de los campesinos que no tienen acceso a semillas de calidad por los costos. Se trata de no dejar a nadie atrás, de desarrollar en igualdad de oportunidades de manera equitativa a todos los guayacenses, a los ecuatorianos que viven en esta provincia. Entregar semillas gratuitas y certificadas a miles de pequeños productores es una iniciativa histórica y sin precedentes. En Guayas, el progreso y desarrollo van porque van. ¿En qué medida podría aportar la idea de convertir, si ese es el término, a los actuales policías metropolitanos en policías comunitarios cuando hay limitaciones, como por ejemplo, en su capacidad para actuar? ¿Por qué? Porque solo tienen un tolete. De hecho, acuérdese que en su momento, en la ley para el uso progresivo de la fuerza, se había hecho un planteamiento para que estos policías metropolitanos puedan portar armas, pero esto se estancó en una discusión jurídica y constitucional. De manera paralela, la misma alcaldesa Cynthia Viteri ha insistido, según ella, por varias ocasiones, ante el Ministerio del Interior y también ante el Ministerio de Gobierno, que tiene la competencia este último, para que se conceda la autorización a fin de que puedan al menos portar armas no letales. Y eso tampoco ha sido concedido. Jimmy, Bueno, finalmente, ¿podría aportar el cuerpo de policía metropolitana convertido en policía comunitaria si no tendrá un arma para poder frentear al delincuente? ya, le voy a decir qué es lo que pasa. El problema de la alcaldesa es que, como casi todos los alcaldes, lamentablemente, llegan a la alcaldía no con la agenda de la ciudad, sino con la agenda de su partido. Entonces, como no tiene una buena relación con el presidente de la República, tampoco con el gobernador, nunca convoca, nunca ha convocado, de hecho, ni siquiera el señor Nebot lo hizo, al Consejo Cantonal de Seguridad, porque ahí las decisiones se toman no solamente por determinación o por opinión del director de la Corporación de Seguridad Ciudadana y la alcaldesa, no. Ahí tienen que estar el gobernador, delegados de los ministerios, delegados de la academia, de los colegios profesionales, tienen que estar los que componen el tejido social, dirigentes de las organizaciones barriales. Allí se pueden tomar medidas y acciones orgánicas, conjuntas. Allí puede salir un pedido mucho más sólido que el de una alcaldesa cuya relación con el gobierno es absolutamente distante. ¿Me explico? Es decir, ya ahí sí es la ciudad, porque, perdóneme usted y lo digo con mucho respeto, la alcaldesa no es la ciudad. Ella toma decisiones por la ciudad, pero a la gente no se la escucha. Entonces, la gente tiene que estar representada, y como debe estarlo, a través de ese, o mediante ese Consejo Cantonal de Seguridad que nunca ha funcionado. Hay una gran diferencia, Jorge. ¿Y usted contempla la posibilidad de tener el favor popular de hacer un incremento en el número de las filas de la Policía Metropolitana para que pase a una tarea comunitaria? Claro, sí, sin exagerar. Y también le digo que yo estoy de acuerdo
con que deberíamos gestionar para que por lo menos tengan acceso al uso de armas no letales. Pero nuevamente, una cosa es que lo pida la alcaldesa, otra cosa es que lo pida el Consejo Cantonal de Seguridad. Y no es que no tiene autoridad, es que siempre es mucho mejor que un cuerpo colegiado sea el que plantea el pedido. Y ahí está al margen, está fuera el interés político partidista. Mucho se habla en torno a la génesis del problema de la criminalidad en el Ecuador. Y sí, pensamos fácilmente en el pequeño Alberto, que crece en un escenario criminal. No está vinculado a la lectura, a la escuela, sino que se despierta y en la esquina de su casa, ya por Cristo del Consuelo, ve gente que asesina, por el otro lado, en la otra esquina, gente que se droga, más allá, prostitución. Entonces, quizás la génesis para poder ir zanjando el problema de la inseguridad o de esta ola criminal es atacar la problemática desde abajo, ¿no? De manera escalonada. ¿Cuál es el planteamiento de Jimmy Jairala en esa línea? Tiene usted toda la razón, Jorge. Por eso es que nosotros cuando estuvimos en la prefectura, formamos 38 escuelas de fútbol. ¿Qué pasaba con las escuelas de fútbol? De diferentes categorías, de los 5 años hasta los 17. Todos esos chicos, más de 9.000 que estuvieron en esa época, posiblemente no fueron los mejores futbolistas del Ecuador. Hubo muchos que llegaron a jugar en primera división, pero ya son mejores personas. Son personas que están por el deporte, lejos de la droga, lejos del alcohol, lejos del cigarrillo, lejos del ocio. Hay que fomentar las actividades con los jóvenes. Usted acertó. Efectivamente, la labor más importante del municipio es la de ayudar en la prevención. Y eso es una forma de ayudar en la prevención. ¿Y en qué más tiene que ayudar el municipio? Tiene que trabajar también ya en esos chicos que en ese espacio que no tuvieron la oportunidad de hacer deporte, de hacer arte, de hacer cultura, de que esos chicos puedan rehabilitarse si acaso ya cayeron en el mundo de las drogas, mediante la construcción de edificaciones adecuadas para, eso tiene que ser en convenio con el Ministerio de Salud, para darles una atención integral. Integral significa que mientras están internados, porque usted no puede tener a un chico consumidor de H 6 años en un tratamiento ambulatorio porque eso no sirve. Pero si está ya a los 6 meses, que es lo que recomiendan los médicos, en ese lapso tiene que haber alguna actividad que lo mantenga al joven, al internado, atendiendo otras cosas, otras actividades. Por ejemplo, enseñarle electricidad, enseñarle mecánica, etc. Y sumo eso, al salir el joven, tiene también otra oportunidad que la contempla la propia ley, y esto es que cuando una empresa contrata a un joven sin trabajo, a un joven rehabilitado, esa empresa tiene derecho a un descuento de hasta el 50% de impuestos y tasas. Eso es lo que hay que hacer. Si rehabilitamos a 20, rehabilitar a un joven ya es un éxito. Si rehabilitamos a 20 en un mes y esos 20 tienen trabajo asegurado, y habrá esa empresa o 2 o 3 empresas disfrutando, o no disfrutando, pero haciendo uso de ese recurso mismo que le descuenta el municipio para pagarle los sueldos. Es decir, es un círculo virtuoso. Eso va a significar que el joven no va a ser una carga en su casa. No es que sale rehabilitado, va a la casa y resulta que no tiene cómo ganarse la vida. Ese joven inmediatamente va a continuar su proceso de rehabilitación con un trabajo seguro y siendo un elemento productivo para la sociedad. Así es el aporte y la compensación en una calle de doble vía, ¿no? Con 3 actores: institución, sociedad y empresa privada. Vamos a las... Sí, ¿algo más me iba a decir? No, está bien, digo que tiene razón. Sí, bueno. Me alegra que diga eso, pero otros candidatos no me han comentado lo mismo. No siempre están de acuerdo conmigo. Pero bueno. Pero otros candidatos solo piensan que esta espiral de violencia se termina a bala. Y no, hay que trabajar en la génesis, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con usted, Jorge, y no por simpatizar con usted. Eso está hasta en mi plan de trabajo. Bueno, aunque en la práctica lo que yo opine en el purgatorio exclusivamente no busca
al final de cuentas, congraciarse con nadie. Simplemente emito mi opinión cuando creo que hay que hacerlo de manera categórica. Pausa comercial, vamos al último bloque. Aquí en el Purgatorio estamos con Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía por Centro Democrático y el Partido Socialista. Los planes de vivienda popular siempre son parte de las propuestas de campaña, no solo a nivel de gobiernos autónomos descentralizados con los GATS, sino también de presidencias, cuando en su momento han estado los diferentes candidatos. ¿Cuál es el planteamiento de Centro Democrático, Jimmy Jairala, frente a lo que se ha ido promoviendo en el municipio de Guayaquil, con Villa Geranio en Vía La Costa, también está Jardines del Sinaí en el noroeste de Guayaquil y otros más que se han anunciado incluso en el tramo de Vía Daule? Vea, yo considero que hay que cambiar la forma de... Hay que repensar el crecimiento de Guayaquil en sectores populares o en viviendas populares. Tenemos que empezar a crecer hacia arriba. Nosotros hemos tomado como ejemplo algunos aspectos urbanísticos de la ciudad de Barcelona, en España. Antes de que comiencen a decir, este señor ya está soñando, hay que revisar qué está consumiendo. Nada, lo que consumo es lectura, investigación y hablo con urbanistas. Mire, este es el modelo de los edificios que vamos a hacer, de 4 pisos, que son rectángulos de 12 edificios, de 4 departamentos cada edificio. Y usted ve aquí en la parte de abajo algunos negocios. Ya le voy a explicar de qué son esos negocios, rapidísimo. Dentro del rectángulo está la cancha deportiva, el área de árboles, etcétera, etcétera. Esta es una visión rápida. ¿Qué es lo que va a pasar? En primer lugar, que el costo de construcción es más barato, porque cuesta menos la red de agua potable, menos la red de alcantarillado, menos la iluminación, todo cuesta menos. Segundo lugar, es más seguro, porque es más fácil que usted lo asalten en el primer piso de una villa a que lo asalten en un edificio de 4 pisos. En tercer lugar, ya no va a haber el problema de que Carlitos no puede vivir con la señora María, porque si la señora María no pagó la luz comunal, a todos les cortan la luz. No, porque en todos los negocios de la planta baja, donde van a estar la librería, ¿por qué no? La tienda, el supermercado, la lavandería, los vamos a alquilar. Y con ese dinero vamos a darle mantenimiento a los edificios para que la gente pobre que va a comprar estos departamentos no pague alícuota. Consecuentemente, me parece a mí que es la mejor forma de empezar a aprender a vivir en comunidad. Estamos incluso proyectando costos, todavía no los tenemos, porque estamos en este rato terminando la revisión de la estructura, del gasto, etcétera, etcétera. Pero va a tener áreas verdes, juegos, permite la convivencia entre los vecinos, y hay la renta de los locales de la planta baja que va a permitir que la gente pueda vivir en comunidad sin preocuparse si el vecino no pagó la luz. Bueno, vamos a avanzar en esta entrevista porque nos quedan los últimos 8 minutos. En materia ecológica, algo que también ha caracterizado a las propuestas de Centro Democrático. ¿Ustedes qué es lo que han propuesto? Porque en información que aparece publicada hace más de 5 o 6 años, específicamente en el 2014, un informe del Cabildo determinaba que Guayaquil contaba con 1.223 espacios o áreas verdes y que se cumplía con el estándar internacional de 9 metros cuadrados por cada habitante. De manera paralela, hace poco, la directora de Medio Ambiente del Cabildo, en la administración de Cynthia Viteri, aseguraba que en estos 3 años y medio, porque ya está por concluir este periodo, han censado a un poco más de 100.000 árboles y que esto implica el aporte de la administración municipal a la conservación del medio ambiente y también a permitir, pues, que el calentamiento global no nos coma vivos. A ver, todo lo que sea, yo no voy a ponerme a discutir cifras porque el municipio contará como área verde los parques de cemento. Y eso es una cosa que no la dije ahora, se la vine sosteniendo hace mucho tiempo. En ese tema de cálculos de áreas verdes ha tenido serios problemas el municipio de Guayaquil.
pero lo fundamental es que tenemos que seguir llenando de árboles nativos a Guayaquil. No podemos sembrar una palmera más, una palmera más. La palmera es un árbol que tiene 12 hojas y que no da sombra. Yo siempre digo en broma, y en Guayaquil no dan ni cocos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sembrar árboles nativos, porque lugares hay. Guayaquil es una selva de cemento. Si usted toma un dron y hace un sobrevuelo en algunas cuadras de Guayaquil, o súbase al edificio Gran Pasaje, por ejemplo, perdón, al edificio del Fórum, súbase al último piso y vea lo que es Guayaquil. Es una selva de cemento. A Guayaquil le falta muchísimo en materia de arborización. Y hay otro punto importante. No podemos seguir destrozando lo que sí significa verdaderamente áreas verdes. Fíjense que me ha preocupado enterarme que en la nueva vía al nuevo aeropuerto van a hacer dos túneles a través de Cerro Blanco. Eso va a significar el sacrificio de muchas especies de animales y eso es más conveniente invertir un poco más con un nuevo trazado, que son más o menos 3 kilómetros. Es preferible hacerle ese daño a la naturaleza. Por eso digo yo, tenemos que cuidar las pocas áreas verdes que tenemos y fortalecer el trabajo en materia de sembrar árboles nativos. Bien, Jimmy, ya estamos por concluir. Vamos a la parte política dura, a la descarga. Esta elección tiene una característica muy particular, y es que el mecanismo de asignación de escaños ya no es el método de Hunt, es el de Webster, con lo cual la configuración del actual consejo podría cambiar. Hoy el PSC tiene 12 de 15 concejales, eso por un lado, y por otro, ante esta atomización de candidaturas, por este espacio ya pasaron hace varias semanas Aquiles Álvarez y Pedro Pablo Duarte. En esta atomización puede ser que la figura que busca un segundo periodo se fortalezca o se vea golpeada. ¿Cuál es su lectura, no solo como candidato, sino también como periodista? Y la otra inquietud es, me imagino que usted ya no está haciendo entrevistas en un café con JJ, pues, ¿no? No, ya no las estoy haciendo. Imagínese, va a entrevistar a sus contendores. No sé cómo quedaría eso, la verdad. Y de hecho, desde hace un mes que empezaron a pedir entrevistas que se les hemos dado, yo no intervenía en las entrevistas, ni candidatos a alcaldes ni candidatos a prefectos. Yo no concibo la opción de la reelección, porque la reelección de la señora Viteri, la reelección es un premio al trabajo. Y la pregunta es, ¿premio a qué? A uno lo recuerdan por alguna obra importante, pero el recuerdo más reciente que tendremos de la señora Viteri es el ofrecimiento de pollos, de kits de alimentos, de cilindros de gas y ahora de cerveza. En cambio, a sus antecesores, con todas sus virtudes y defectos, se los recuerda por otras cosas. Al señor Nebot por el malecón, por el aeropuerto, por el aeropuerto, al señor Febres Cordero, al ingeniero Febres Cordero por el malecón, etcétera. Pero ¿qué obra le viene a usted a la mente cuando piensa en la señora Viteri? Entonces, por eso le digo yo, descarto la reelección. Pero sí reconozco que cuando llegue a la alcaldía yo, vamos a tener un consejo muy diverso, porque la nueva conformación va a hacer que muchos partidos con votación mediana tengan su representante, aunque en el papel no lo parezca. Sin embargo, a mí no me molesta la diversidad, porque recuerde usted que yo fui 10 años prefecto provincial y tenía un alcalde, y todas las decisiones en el Consejo Provincial fueron unánimes, de modo que, como soy un hombre conciliador, eso no me preocupa. Pero sí, créamelo, es verdad lo que usted dice. Va a ser un consejo muy diverso y difícilmente va a haber un partido que pueda poner, inventaré un poco la cifra, 6 concejales. Es muy difícil, muy difícil. Hay algo que sí me llama la atención, Jimmy, y esto ya es para los últimos 2 minutos. Tanto usted como Pedro Pablo Duarte y Aquiles Álvarez hoy hablan bien de Jaime Nebot. Hablan sobre las obras que hizo Jaime Nebot, que se lo está recordando por determinada acción o servicio.
cambian los discursos en política. A ver, yo lo que he dicho es que la gente compara. Y dije que con sus virtudes y defectos, con sus bemoles, la gente sí compara. La administración anterior, que bueno, tuvo 20 años, algo tuvo que haber hecho en 20 años. Y la actual. Entonces yo digo sí, que la vara quedó muy arriba. Y ese ha sido el problema de la actual administración. Y por eso también le dije que esta vez mi contendora era la señora Viteri. En la anterior campaña, mi contendor fue el señor Nebot, al que tan así es que lo necesita la alcaldesa, que lo han sacado otra vez a subirse en la camioneta, cuando yo creo que ni ganas tiene, porque en las tarimas no lo veo, para acompañarla, porque realmente es una administración que tiene muchísimas debilidades, y bueno, y 70 millones de dólares que les debe a los contratistas, 180 millones de déficit, 26 millones de dólares que tuvieron que prestar para llegar a fin de año, y A ver, 19 Jimmy, millones de dólares en pero baldear me va a las decir que veredas. me va a decir que usted no se ha puesto en la foto con sus candidatos a concejales. Con los míos. Claro Claro, que me puse una foto. Sí, es claro. lo mismo. Entonces, Pero cada yo uno soy el piensa lo mismo. candidato, pues. Pero Jorge, yo soy el candidato. Jaime Nebot no es candidato. Me explico. Yo soy candidato. Me gustaría verla a ella sola. Y yo creo que, ¿sabe qué? Yo creo que le di un favor estar sola. Porque ahí la gente diría, caramba, sí, sola la veo mejor. Esa es mi opinión, ¿no? Yo no tengo jefes, Jorge. Muy bien. Agradecemos la comparecencia de Jimmy Jairala Balaza, candidato a la alcaldía de Guayaquil por tercera ocasión. Dice él que no quiere hablar de la jerga o el Tercera es la refrán vencida. popular de la tercera es la vencida, que él asume la prudencia y la cautela. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí hasta el 5 de febrero. Amanecerá y veremos, dicen en el campo. Jimmy Jairala, usted lo sabe mejor que yo. Así que gracias por la comparecencia y estamos en contacto para una próxima emisión. Sin duda habrán nuevas entrevistas durante esta campaña electoral en las próximas semanas. Que tengan un excelente día. Gracias a Jimmy Jairala. Hasta la próxima.